Bueno, acá tenemos la aplicacioncita que hicimos de login la clase anterior. Le fuimos dando un poco de estilo nosotros mismos. Fíjense que no nos matamos para darle estilo y quedó algo más o menos lindo. Lo que tenemos que buscar siempre es que se vea bien, por así decirlo, y que tenga una línea de diseño por lo menos. Lo que yo le agregué por ahí como complejidad que no habíamos llegado a ver era el tema de el campo de contraseña, el mostrar contraseña y ocultar contraseña. Esto acá es manipulación del DOM pura. Nosotros en realidad lo que tendríamos que hacer es implementar el ojito acá o algo un poco más intuitivo que este botón de mostrar ocultar contraseña. Yo lo hice de esta manera sencilla para no meterle demasiado ruido, pero bueno, lo ideal sería que lo implementemos el ojito y cambiemos ese ojito en base a cómo está el estado de este input. Fíjense que cuando se muestra el input en modo password, en type password, acá se muestra el texto mostrar contraseña. Si yo hago clic, no solamente cambia el tipo del input, sino que también el texto del botón. Eso ahí en cuanto a código, lo podemos repasar rapidito. Fíjense que yo le dejé bastantes comentarios ahí en el código para que se puedan ubicar de manera más sencilla y también me sirve a mí para saber para qué sirve una funcionalidad, etc. Fíjense que yo tengo este método, onClick btn show password, acá como descripción, función que se dispara cuando el usuario hace clic en el botón de mostrar ocultar contraseña. Si yo abro el index.html, y busco el botón, tenemos ese método relacionado en el evento onClick, que está seteado con el texto mostrar contraseña. Bueno, ¿qué pasa cuando el usuario hace clic? Se dispara ese método. ¿Y qué hace ese método? Esta función, onClick btn show pass. Lo primero que hace es verificar que tiene el elemento password, este input que nosotros capturamos acá y lo guardamos en una variable. Traemos el atributo type y verificamos si es tipo password. Bueno, ¿qué hacemos? Se lo cambiamos a tipo texto y al botón agarramos y le modificamos el texto con el punto inner text. Ahora bien, si no está en tipo password, significa que está en tipo texto y lo seteamos como tipo password y modificamos el texto del botón. Es bastante sencillo el ejemplo, pero está bueno para entender cómo manipular el DOM. Así que cuando ustedes los puedan ver tranquilos en su casa y tienen alguna duda, nos preguntan. ¿Por qué no te deja abrirlo, Melky? ¿Lo pudiste descomprimir al zip? Ok, lo descomprimiste y ¿qué tenía la carpeta? Está el index HTML, el index JS y el index CSS, como están acá. Vamos, Melky, abrime el micrófono. ¿Ya cuánto hace que estamos en clase? ¿No va a tener vergüenza? Melky. Bueno. Bueno, cualquier cosa después lo vemos, Melky. La verdad que no sé qué puede llegar a estar pasando. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe, se Sí, escucha sí. bien. Hola, Escucha profe, bien. se escucha. Ok, ok.
Bueno, Melqui, queda ahí eso pendiente. Tratar de renegar un poquito y en caso de que no lo puedas abrir, haceme acordar al final de la clase. ¿Estamos? Bueno, ahora sí vamos a empezar a dar el contenido de JavaScript para darle el cierre a la unidad. Y ya luego avanzamos con los que tienen que presentar el trabajo práctico integrador, el trabajo práctico del parcial. ¿Hay alguno que se tenga que ir antes? Me habían avisado ya que Gabriel, si no me equivoco, no puede presentar, tiene que cortar antes, eh, pero no hay Eh, problema, presenta el viernes, sí. Perdón, profe, yo puedo presentar hoy, no tengo problema en quedarme toda la clase, pero el viernes se me complica porque viajo. Bueno, Por eso, perfecto. por las dudas Entonces le aviso. presentas hoy después de que damos el contenido, Perfecto. sin falta. Bueno, Luca, gracias. Ok. ¿En qué habíamos quedado respecto de JavaScript? Habíamos terminado de ver todo lo que era eventos y manipulación del DOM. Eh, Vamos un poquito más arriba. En cuanto al DOM, o sea, fundamental saber seleccionar un elemento y después tener en cuenta de que podemos modificar cualquier cosa de ese elemento a través de JavaScript, ya sea el tipo del input, en el caso que veíamos recién, que cambia de password a texto, podemos modificar también el estilo, el mismo contenido que se muestra en caso de que sea un párrafo o un div, podemos modificar con el inner text o inner HTML el contenido de ese elemento, ya sea que querramos insertarle código HTML o simplemente texto. Podemos obtener el valor, ya sea que sea un input type text o password, o que sea un select, o que sea un radio button. Cualquier campo que nosotros tengamos podemos obtenerlo en JavaScript, cualquier elemento que nosotros tengamos lo podemos traer en JavaScript y empezar a manipularlo. A eso hace referencia el DOM. Lo que es el DOM vendría a ser el objeto document que nosotros tenemos cuando nuestra aplicación está corriendo en el navegador. Si nosotros hacemos document acá en la herramienta de Debugger, acuérdense que yo lo que tipeo acá es como que si lo estaría ejecutando en una línea de JavaScript, todo lo que yo tiro acá en el tab de console. Fíjense que yo tiro document y lo que me devuelve es nuestro documento HTML. Y si hago, por ejemplo, document punto, puedo empezar a ver muchísimas propiedades que tiene nuestro DOM, nuestro documento. Entonces, por ejemplo, tenemos location, hay un montón que ni siquiera las vamos a utilizar, que yo ni siquiera conozco, pero para la hora de debuguear y saber qué podemos llegar a hacer, tener esta herramienta a mano está buenísimo. Bueno, y así como tenemos document, que vendría a ser una palabra reservada, una variable global, si queremos verlo de esa manera, que ya tiene diferentes propiedades asignadas, diferentes valores, bueno, tenemos también una que se llama window. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la presentación. Fíjense que yo ingreso window y me devuelve un objeto window con un montón de propiedades. Alert, blur, caché, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de eventos. Entonces, vamos a ver.
segundito que está cargando. Bueno, el objeto window. El objeto window representa una ventana que contiene un documento DOM. Es decir, tiene un DOM, el objeto window. Una ventana puede ser la ventana principal, un conjunto de marcos o un marco individual o incluso una nueva ventana creada con JavaScript. En capítulos anteriores utilizamos el método alert en nuestros scripts para mostrar mensajes emergentes. Este es un método de objeto ventana. Si nosotros hacemos window.alert y le pasamos entre paréntesis el string que queremos mostrar en el alert, es el mismo resultado que obtenemos si haríamos directamente alert. Con las últimas versiones de los navegadores, hacer el window.alert ya no es necesario. Después vamos a ver algunos ejemplos que son un poco más representativos de esta ventaja que le estoy hablando de las últimas versiones de los navegadores. Y en los próximos capítulos veremos una serie de nuevos métodos y propiedades del objeto window que nos permiten hacer cosas como solicitar información al usuario, confirmar la acción del usuario, abrir nuevas ventanas, etc. Lo que le permite agregar más interactividad a nuestras páginas web. Y acá tenemos un ejemplo de lo que podemos hacer a través del objeto window. Básicamente, en este ejemplo lo que hacemos es obtener el alto y el ancho de nuestra ventana. En base a eso nosotros podríamos, como tenemos los media queries, podríamos hacer implementaciones a través de JavaScript para mostrar o ocultar elementos, para cambiarle el color o cambiar la disposición de esos elementos. Entonces nosotros podríamos estar escuchando, como habíamos visto, el evento onResize, si no me equivoco se llama así, y en base al window.innerWidth y al window.innerHeight, tomar ese ancho y el alto que viene en píxeles y hacer diferentes acciones. A ver, que tengo un mensaje acá en el chat. Franco Farías, hola Franco. Bueno, una de las propiedades del objeto window que más podemos llegar a utilizar es el location. Vendría a ser window.location, que nos permite obtener información relacionada a la URL actual en la que se encuentra el navegador. Y lo que yo les comentaba recién es que en las últimas versiones de JavaScript de los navegadores ya no es necesario hacer window.location, sino que directamente escribiendo location es otra variable, otra palabra reservada que tenemos, una variable global, a través de la cual podemos obtener información relacionada a la URL actual. Entonces, para obtener la URL actual podemos hacer location.href, lo cual nos va a devolver la URL actual. También podemos, de alguna manera, navegar, hacer que el usuario navegue a través de JavaScript. ¿Se acuerdan que nosotros a través de los enlaces de HTML le agregábamos la propiedad href, le poníamos un valor y le decíamos al usuario dónde queríamos que lo lleve cuando le haga clic? Bueno, en caso de no disponer de una alternativa como un enlace, podemos hacer un location.assign para cargar una página diferente, ya sea que es de nuestro propio sitio web o un sitio diferente. Y este location.assign lo podríamos hacer también con el location.href. Y acá tenemos un ejemplito básico en el cual tenemos un botón que está suscrito al evento onClick y le relaciona la función load Google Page. Entonces, cuando el usuario haga clic, se va a disparar esta función, y acá lo que hacemos es el location.assign,
y lo llevamos a https://google.com, que vendría a ser lo mismo si nosotros haríamos location.href y le asignamos un nuevo valor. Estas son dos alternativas que tenemos a la hora de tener que redirigir al usuario. Al mismo tiempo, a través de location podemos recargar la página en la cual está posicionado el usuario. Con este location.reload_true podemos recargar la página dinámicamente desde JavaScript. Ustedes cuando necesiten hacer algo programáticamente o a través de JavaScript, lo van a ver como dinámicamente o programáticamente. Entonces, ponele que no se acuerdan cómo redireccionar a un usuario a otra página, entonces, ¿qué hacen? Buscan JavaScript, load new page, dynamically, le ponen, dinámicamente. Y ahí se van a encontrar con una solución parecida a esto acá que estamos viendo. Bueno, avanzamos. Bueno, y al mismo tiempo, como tenemos el location que nos permite saber la información respecto de la URL que está cargada, con location también podríamos obtener los parámetros que se envían en caso de que se envíen parámetros en la URL o algún tipo de información. Bueno, tenemos el punto history del window que nos permite, por ejemplo, obtener el número de páginas visitadas con el history.length, es decir, si el usuario navegó a través de, o sea, pasó antes de llegar a la página actual por 5 páginas diferentes, con el history.length podemos saber esa información. También con el history podemos ir hacia atrás o hacia adelante en caso de que tenga navegación hacia atrás o hacia adelante. Sería lo mismo que apretar el botón de navegación hacia atrás o hacia adelante. Y también podríamos ir a un punto específico del historial, ya sea para atrás o para adelante. O incluso con el punto Go podemos recargar la página actual. En caso de que querramos dirigir al usuario a una página que no existe, ya sea para adelante o para atrás, es como que el navegador no va a disparar nada, es como si no esa línea de JavaScript. Y acá tenemos un concepto bastante importante que vamos a hacer una introducción y lo vamos a ver en detalle cuando veamos bien el tema de asincronismo en JavaScript. Y es una función callback. Les leo acá un poco la teoría y lo vamos charlando luego. Un callback es una función que se pasa a otra función como un argumento, es decir, como un parámetro, que luego se invoca dentro de esa función externa para completar algún tipo de rutina o acción. Entonces, cambiando un poquito las palabras para que quede un poco más claro, un callback tendría que ser una función que no se ejecuta en las líneas de ejecución, o se la pasamos a una función determinada y esa función es la que termina llamando a la otra función. Por ahí es medio un juego de palabras, pero vamos a ver este ejemplo para que quede un poquito más claro y si surge alguna duda me lo preguntan. Entonces, nosotros en primer lugar en este ejemplo tenemos declarada una función llamada grid que recibe un parámetro name. Lo único que hace es un alert de un string hola concatenado con name. Abajo de esa función tenemos otra función declarada que se llama process user access. Y fíjense que como parámetro de entrada tenemos callback, que esto vendría a ser una función. Esto lo llamé callback o callback, no sé cómo se pronuncia, pero lo llamé así para que sea representativo, pero nosotros le podríamos poner el nombre que nosotros decíamos porque es un parámetro de entrada, vendría a ser hasta este punto una variable. Entonces, fíjense que en la primera línea de nuestra función, nosotros
declaramos una variable name y lo que le asignamos es este prompt, que vendría a ser una especie de alert, pero el cual espera que el usuario ingrese un string. Ahí obtenemos, en este caso, el nombre del usuario, y cuando le dé a aceptar, seguimos a la siguiente línea y llamamos a la función que nosotros le pasamos por parámetro. Hasta ahora no sabemos qué función es. Entonces llamamos a callback y le pasamos name. Hasta acá no se va a ejecutar nada. ¿Por qué? Porque no llamamos a ninguna de las dos funciones que nosotros tenemos, solamente las declaramos. Entonces, acá en esta línea, cuando hacemos el llamado de process user access, fíjense que le pasamos como parámetro grid. Grid es esta función. Es decir, nosotros en JavaScript podemos pasarle como parámetro una variable que contenga ya sea un objeto, un string, un número, lo que nosotros deseemos, un arreglo, y también podemos pasarle una función. Fíjense que al no ponerle los paréntesis, esta función grid no se ejecuta. ¿Cuándo se va a ejecutar? Se va a ejecutar recién cuando le ponemos los paréntesis y le pasemos el parámetro. Es decir, se va a terminar ejecutando dentro de esta otra función. Esto vendría a ser un callback. Y esto es una introducción también a lo que vamos a ver ahora con dos funcionalidades que nos permiten ejecutar código en tiempo diferido. Ahora lo vamos a ver. En este ejemplo que vemos acá, el callback es síncrono, es decir, se ejecuta inmediatamente, pero podemos tener casos en los cuales los callbacks son asíncronos. Un ejemplo de un callback tendría que ser cuando nos suscribimos a un evento y le pasamos como parámetro una función. Entonces, esa función pasa a ser un callback y no se llama hasta tanto no se dispara el evento. En esos casos que nosotros venimos con una línea de ejecución, nuestra aplicación, por así decirlo, se detiene y se retoman diferentes funciones o líneas de ejecución cuando se cumplen, se disparan diferentes eventos, vendría a ser asíncrono. Asíncrono es un concepto muy relacionado cuando nosotros trabajamos con las APIs, es decir, tenemos nuestra página web cargada y tenemos que ir a buscar información al navegador. En esos casos también entra en juego el concepto de callback porque son funciones que se llaman después de un determinado tiempo. No sabemos cuándo se van a ejecutar, pero probablemente en algún momento se ejecute. Puede ser que no se ejecute nunca, por ejemplo, un clic que el usuario no llegue a hacer nunca, pero bueno, nosotros lo tenemos ahí preparado. Y relacionado a la asincronía, tenemos en JavaScript diferentes timers. Un timer básicamente es una función que se ejecuta luego de una cantidad X de tiempo. Por ejemplo, nosotros queremos hacer una verificación después de 1 minuto de que el usuario está en nuestra página. Bueno, cuando el usuario ingresa a nuestra página, llamamos al setTimeout, que es esta función que ven acá, y el código que nosotros le pongamos como parámetro a ese setTimeout se va a ejecutar la X cantidad de tiempo después que nosotros le digamos. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros acá tenemos declarado en HTML un botón, mostrar mensajes, que tiene relacionado, que está suscrito al evento onClick, y le pasa como parámetro, como callback, el show messages, que es una función. Bueno, acá declaramos la función. Hasta este punto, en cuanto a JavaScript, no se va a ejecutar nada. ¿Por qué? Porque este código está metido dentro de una función, y esa función aún no se llamó porque no se disparó este evento. Cuando el usuario haga clic
en este botón, ahí sí se va a disparar el evento. Entonces, lo primero que vamos a ver en la consola, en este caso, es este mensaje. Yo aparezco ni bien se hace el clic. Y luego tenemos un set timeout que le pasamos dos parámetros. Primero una función y luego un valor. Este valor vendrían a ser milisegundos. 5000 milisegundos son 5 segundos. Entonces, primero va a aparecer este mensaje y 5 segundos después se va a ejecutar esta función que lo único que hace es mostrar este mensaje yo 5 segundos después. Eso hasta acá. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que veamos algún ejemplo? Sí, se puede ver ejemplo mejor, profe. Bueno, bueno, perfecto. Veamos lo que es el interval y ahí vemos, hacemos algún ejemplito práctico de ambos casos. ¿Me dan un segundito que quiero ver una cosita? Ya vengo. Es un segundo. Ahí estamos. Disculpen, chicos, pensé que me habían golpeado la puerta. Bueno, tenemos el set timeout para ejecutar código después de X cantidad de tiempo. Y tenemos el set interval, que es muy parecido al set timeout, con la diferencia que el set interval va a ejecutar el código que nosotros decimos repetidas veces. Por ejemplo, queremos disparar una acción cada 5 segundos, entonces vamos a tener que usar el set interval. Como el set interval, básicamente, o sea, es lo mismo que el set timeout, recibe dos parámetros, primero una función y luego un tiempo, pero este console.log de mensaje mostrado cada un segundo, se va a mostrar cada un segundo, literal. Va a aparecer una y otra vez. Y esa ejecución va a quedar corriendo en nuestra aplicación hasta que nosotros la detengamos. Entonces, la principal diferencia del set interval, además de la manera en que se ejecuta, es que en el set interval lo podemos asignar a una variable. Fíjense que yo acá declaro una variable global, myInterval, la asigno cuando llamo a la función startInterval, y si yo quiero detener ese intervalo, tengo que llamar a una función de JavaScript que se llama clearInterval, en la cual le paso como parámetro este intervalo que nosotros habíamos declarado y se detiene esa ejecución. Vamos a ver algún ejemplo ahí en la aplicación de login que tenemos preparada para que quede un poco más claro. Y después ya vemos el último tema que tenemos. Descargar acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponernos a trabajar acá en el código JavaScript de nuestro index. Y vamos a hacer algunos ejemplos acá. Entonces, vamos a ver el set timeout. Fíjense que yo lo puedo meter acá en el código directamente, JavaScript, o lo podría meter dentro de una función. Vamos a verlo directamente primero acá. Vamos a pasarle el primer parámetro, que es una función. Y el segundo parámetro le voy a pasar 10.000, no, vamos a ponerle 5.000 milisegundos, que serían 5 segundos.
Y acá le vamos a poner un alert. Hola, 5 segundos después de iniciada la web. Fíjense que acá recargó y acá se ejecutó el alert 5 segundos después. Vamos a verlo con un console. Entonces, nuestra aplicación se recarga. Fíjense que el primer console.log se dispara y el segundo se dispara recién 5 segundos después. Esta funcionalidad nos sirve para casos muy puntuales, pero también nos puede llegar a servir en caso de que querramos simular que se está cargando algo. Un ejemplo sería que el usuario aprieta ingresar y nosotros simulamos que se está realizando una carga. No sé, se está validando los datos que el usuario ingresó. Eso vendría a ser un ejemplo práctico que podríamos llegar a utilizar. Y también lo podemos, o sea, yo acá lo tiré, no lo puse dentro de ninguna función, entonces el navegador empieza a leer nuestro código y ya directamente lo ejecuta. Pero si nosotros lo ponemos dentro de un callback, de un evento onClick, por ejemplo, del mostrar password, fíjense que ahora automáticamente en la consola no vamos a ver nada. Vamos a ver los resultados recién una vez que hagamos clic en este botón. ¿Por qué? Porque yo puse el código en esta función y esa función está relacionada al evento onClick de este botón, el botón de mostrar contraseña. Entonces veamos. Yo hago clic en mostrar contraseña, se muestra el hola, y recién 5 segundos después se muestra el otro console.log. Y en el caso del interval, vamos a cambiar, mirá. Set interval, y le vamos a poner hola cada 2 segundos. Entonces 2 segundos son 2000 milésimas. Guardamos. Y vamos a hacer clic, a ver qué resultado tenemos. Tenemos el hola, y ahora aparece este mensajito. Pero fíjense que aparece 2, 3, 4, 5, 6. Cada 2 segundos el navegador está ejecutando ese código. Y lo va a hacer indefinidamente hasta que el usuario salga de la página o hasta que nosotros lo detengamos, ya sea porque estamos contando y decimos, bueno, queremos que se ejecute 15 veces, 16, o cuando el usuario realice determinada acción. Esta función de setInterval por ahí es muy utilizada cuando queremos traquear, obtener la ubicación del usuario cada X cantidad de segundos o de minutos. Entonces, relacionamos el setInterval a nuestra función y cada X cantidad de tiempo vamos chequeando a ver la ubicación del usuario. Eso podría ser un ejemplo práctico. Entonces, fíjense que acá se sigue ejecutando, yo me voy del navegador y eso va a seguir. Lo que podríamos hacer acá para detenerlo es asignar este setInterval a una variable y en otro punto de nuestro código hacer un clear de ese interval y detenerlo. Eso en cuanto a ejemplo me parece que
No sé si quedó claro o quieren que hagamos algún otro ejemplo. Esto para que lo tengan ahí, que sepan que existe, que lo pueden llegar a utilizar. Al set timeout lo podemos utilizar hasta tanto no realicemos peticiones a servidores para simular conexiones al servidor. Sabemos que cuando hacemos una petición a una API, a un servidor, eh, puede tardar desde segundos desde un segundo hasta, no sé, 5, 6, 7 segundos, dependiendo de la conexión del usuario. Entonces, podemos llegar a meterlo en una función para hacer esa simulación y mostrar un loader o un mensaje de cargando. Bueno, y lo último que tenemos para ver es persistencia en el navegador. ¿Queda alguna duda respecto a esto? No sé si metió mucho ruido, si queda más o menos claro. Toca que vimos hasta ahora, antes de avanzar con el próximo tema. Sí, está claro, por ahí a mí me cuesta pensar en la aplicación, pero bueno, cuando vayamos haciendo algún ejercicio, me imagino que Sí, iremos sí, dando totalmente, totalmente. En el más. formulario de O sea, login lo más allá de podríamos... Sí, Fabricio, decime, perdón. No, digo algunos ejemplos más allá de lo que diste. El único que me quedó claro como más útil sería el de la ubicación. Claro. Sí, el set timeout lo podemos hacer, por ejemplo, en esta instancia de conocimiento que estamos nosotros, para simular que se está cargando. Por ejemplo, el usuario ingresa al email, ingresa la contraseña, entonces el usuario presiona en ingresar, nosotros automáticamente le podríamos mostrar un mensaje de que se está cargando y 5 segundos después quitar ese mensaje de cargando y realizar la acción que nosotros necesitamos realizar. En este caso, yo cuando Pero está todo ok, ¿qué sí, sería como para darle más como importancia, como que parece que trabaja más o qué? claro, es como simular que la aplicación está trabajando. Eh, Ahora no se me ocurre ningún ejemplo puntual donde podamos llegar a utilizar el set timeout, eh, pero si nosotros, no sé, cuando inicia nuestra página web, queremos mostrar un contenido durante X cantidad de segundos, por ejemplo, un pop-up con información, y queremos que se oculte automáticamente, bueno, le vamos a relacionar un set timeout y vamos a través de JavaScript a ocultar ese pop-up que mostramos apenas se inició. O por ejemplo, un caso que ahora se me viene a la mente y que es bastante utilizado, es que uno ingresa a una página de noticias y 30 segundos después de que le aparece un pop-up para que se suscriba al newsletter, por ejemplo. Eso ahí se está manejando a través de un set timeout. Entonces ese podría ser un ejemplo práctico de cómo aplicarlo. No sé si ahí se aclara un poco, Fabri. Sí, 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 aparte entiendo el ejemplo. Pensaba en por ahí, cuando querés descargar algo, esas cosas, viste, te empiezan a aparecer tipo ventanas una atrás de otra. Sí, Cuando sí, querés descargar podría algo ser. gratis, digamos, de la web. Sí, 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 podría ser eso. Eh, sí, cuando te pones a descargar algo gratis, te puede salir cualquier cosa. Bueno, eso en cuanto a timers, para que lo tengan ahí en el radar, que lo pueden llegar a utilizar. Y luego el último tema que tenemos para cerrar esta unidad es la persistencia en el navegador. ¿Qué sería la persistencia en el navegador? Tendría que ser poder almacenar información para que cuando el usuario vuelva a ingresar, se encuentre con
con la información que se había almacenado. Hasta ahora, nosotros no tenemos manera de controlar el estado. Por ejemplo, si yo acá le agregaría un check de recordar email, y una vez que el usuario ingresa, disparar la funcionalidad de recordar email, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque nos está faltando ver el tema de persistencia de datos en el navegador. Entonces, básicamente la manera que tenemos de persistir información en el navegador, es decir, guardar información del lado del cliente para conservar un estado. Por ejemplo, si tenemos la funcionalidad del tema claro, tema oscuro en nuestra aplicación, conservar esa configuración que el usuario hizo y que si seteó tema oscuro, cuando ingrese se seteen las configuraciones del tema oscuro. Bueno, estos temas que vamos a ver ahora nos van a facilitar el manejo de esas cuestiones. Entonces, vamos a ver qué tenemos en la presentación. Básicamente son tres las alternativas que tenemos a la hora de persistir. Nosotros vamos a ver una que es una de las más modernas y de las más utilizadas y que nos puede servir a nosotros para los ejercicios que vamos a hacer. Las otras dos las vamos a ver conceptualmente por arriba y no las vamos a profundizar porque no creemos necesario profundizar en eso en esta instancia. Entonces, JavaScript nos permite almacenar información del lado del cliente, es decir, en su navegador o computadora, y acceder a ellos cuando sea necesario, lo cual tiene como principales ventajas o uso, por un lado, personalizar las preferencias del sitio, por ejemplo, mostrar la elección respecto de Dark o Light Mode, es decir, tema oscuro, tema claro, esto que decía yo recién, combinación de colores o tamaño de tipo de letra. Estas son funcionalidades por ahí bastante avanzadas a lo que es el desarrollo, pero nos pueden servir para eso. Persistencia de la actividad anterior del sitio. Por ejemplo, almacenar el contenido de un carrito de compras de una sesión anterior, recordar si el usuario inició sesión anteriormente, o incluso recordar el usuario y la contraseña, como le mencionaba recién en el ejemplo. Por otro lado, también otra de los usos más importantes es guardar datos y activos, assets, que se denominan localmente, para que un sitio sea más rápido cuando se carga y potencialmente menos costoso. Es decir, o se puede usar sin conexión de red. Este último punto, ¿a qué nos referimos? Esto está relacionado con las cookies que se configuran en el navegador, y cuando uno carga una página web, todo lo que son los archivos CSS o hasta incluso las imágenes del sitio, se pueden configurar para que queden almacenadas localmente en la computadora del usuario. Entonces, la próxima vez que el usuario ingrese a nuestra página, se va a cargar muchísimo más rápido y va a hacer que la experiencia del usuario sea mucho mejor. Después entran en juego diferentes técnicas para saber cuándo cargar esos CSS en caso de que se hayan actualizado, o esas imágenes en caso de que se hayan actualizado. Pero básicamente las cookies nos permiten hacer eso. Entonces, las cookies que recién mencionaba, la podemos denominar como vieja escuela, como técnica a la hora de almacenar información del lado del cliente. Y lo mencionamos como vieja escuela porque fue la primera alternativa que apareció y los sitios lo han utilizado para almacenar información y personalizar la experiencia del usuario en los sitios web. Son la forma más antigua de almacenamiento del lado del cliente que se usa comúnmente en la web. Igualmente que sea antigua no quiere decir que no sea útil, solo que en este curso no entramos en detalle de esta herramienta porque es un poco más complejo
y también porque no hace tanto al desarrollo web, sino son configuraciones por ahí un poquito más de infraestructura que podemos llegar a implementar. En caso de que se quiera profundizar sobre las cookies, acá le dejamos un enlace, igualmente hay un montón de contenido al respecto. La próxima alternativa que vamos a ver, y que es muy sencilla de utilizar, y de las más utilizadas, hoy por hoy en el desarrollo web, se llama Local Storage, es decir, almacenamiento local. Con Local Storage podemos almacenar información del lado del cliente por tiempo indefinido, sin importar que el navegador se cierre. Es decir, cuando nosotros almacenamos información en Local Storage, esa información se va a guardar hasta el tanto el usuario no elimine ese Local Storage, o bien hasta que nosotros programáticamente no realicemos la limpieza de ese Local Storage. Pero eso va a estar ahí almacenado en el navegador y la computadora del usuario indefinidamente, y es información que nosotros podemos utilizar para las próximas sesiones del usuario, cuando el usuario vuelva a acceder a la página. El Local Storage trabaja con pares clave-valor, y ambos deben ser un string. Es decir, ¿qué podemos almacenar en el Local Storage? Podemos almacenar información de tipo string. Después, si nosotros necesitamos que sea un número o un objeto, podemos hacer el parseo o la conversión para que tanto el objeto pase a ser string antes de almacenarlo en Local Storage, o cuando lo tomamos del Local Storage, que pase de un string a un objeto, por ejemplo. Y el Local Storage se utiliza para almacenar volúmenes pequeños de información. Como verá, trabajar con la información en string y tener que hacer ese tipo de conversiones es bastante complicado, pero nos sirve un montón cuando los volúmenes de información que necesitamos almacenar son pocos. Por ejemplo, almacenar un mail o una elección del usuario en cuanto al tema que seteó, o información que nos sirva a nosotros, ya sea, incluso puede ser de productos que ha seleccionado el usuario en un carrito de compras, etc. Entonces, para guardar información en Local Storage, nosotros, bueno, contamos con el objeto Local Storage. ¿Recuerdan que veíamos el documento que hace referencia al DOM, que es una variable global, una palabra reservada de JavaScript del navegador? Bueno, tenemos el Local Storage. Entonces, para almacenar información en Local Storage, contamos con el método setItem, que le pasamos dos parámetros. Primero, el valor de la variable en la cual vamos a almacenar la información, y después el valor en sí, el valor propiamente dicho. Entonces, eso en cuanto a almacenar la información. Ahora, para obtener la información, tenemos el getItem. Entonces, por un lado tenemos el setItem y por otro lado tenemos el getItem, que en el caso del getItem le pasamos un solo parámetro, que vendría a ser el valor de la variable, y lo que nos devuelve es el valor que le habíamos asignado anteriormente. En caso de que esa variable no exista, va a devolver un valor indefinido. Y por último, podemos eliminar información que hayamos almacenado en Local Storage. Por ejemplo, podemos utilizar el remove item y eliminar una variable puntual que nosotros tengamos almacenada en el Local Storage, o podemos utilizar el Local Storage.clear, que elimina todas las variables. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Para guardar información, hacemos el setItem de name, que vendría a ser la variable, y le colocamos Jack. Y en segundo lugar, guardamos otra variable llamada email, que guardamos el email jack@gmail.com. Ahora, para obtener esa información, utilizamos el getItem, que devuelve como resultado Jack, y en caso del getItem de email, devuelve como resultado jack@gmail.com. ¿Por qué? Porque antes lo habíamos guardado anteriormente. Bueno, y por último, acá un ejemplo de cómo eliminar una variable con el remove item. Estamos eliminando la variable name,
Y por último, con el local storage.clear eliminamos todas. O sea, no, en este caso vamos a eliminar solamente email porque es la única variable que nos quedó, pero si hubiera otras variables adicionales, se eliminarían todas. Perdón. Bueno, en caso de que el usuario ingrese en modo incógnito, toda la información que se almacena en local storage va a funcionar, pero va a funcionar hasta tanto el usuario no cierre esa ventana incógnita. Entonces, si queremos obtener esa información y el usuario queremos almacenar información y el usuario ingresa en modo incógnito, no va a persistir esa información. Cuando se cierre se va a eliminar. Y el navegador crea una instancia de local storage por cada dominio sitio web. Por lo que si yo, por ejemplo, creo una variable name en mi sitio web.com, en el cual se almacena un mybar, por ejemplo, y en otro sitio.com, almacenamos la misma variable, no es que los valores se van a pisar. O sea, cada sitio web, cada dominio maneja un local storage particular. No es que la información se va a mezclar. Y en base a eso vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacerlo directamente acá en la consola. Local storage.setItem y vamos a almacenar, por ejemplo, email. Le vamos a colocar test@test.com. Yo le doy enter. Fíjense, hago local storage.getItem y le paso como parámetro email, que es la variable que almacené recién. ¿Y qué obtenemos como resultado? Test. ¿Ok? Ahora, si yo recargo la página, cualquier otra información que nosotros tendríamos, por ejemplo, si el usuario había ingresado un email, va a desaparecer y se blanquea el formulario. Entonces, si yo hago local storage.getItem y le paso como parámetro email, fíjense que se sigue manteniendo ese valor. Y lo que le comentaba recién es que, por ejemplo, si nosotros ingresamos a otra página, en este caso Google, voy a abrir la herramienta de Bayer, y Google, supongamos que tiene almacenada otra variable en local storage, también llamada email. No es que se van a pisar estas dos variables email porque están en dos sitios diferentes, sino que cada uno se maneja de manera paralela. Fíjense que devuelve el valor null. Yo antes le había dicho que devolvía undefined, pero no, devuelve null cuando no existe una variable. Si yo acá haría setItem y a email le paso prueba@gmail.com, ahora sí, getItem traería prueba@gmail.com. Yo recargo local storage getItem y me trae acá esta variable. Entonces, el valor que le habíamos seteado. Si yo hago este mismo local storage getItem en nuestra página, por ejemplo, va a tener test@test.com. Eso para tenerlo en cuenta. Local storage es la alternativa que más van a utilizar. Por ejemplo, si quisieran crear una aplicación de to-do, es decir, cosas para hacer, en la cual uno arma una listita y va poniendo
no sé, las cosas que tiene que hacer en la semana o en el día, y quisiera persistir en memoria, en primera instancia, o sea, tener guardada todas esas tareas que uno va cargando sin necesidad de utilizar un backend, porque si no la otra alternativa que tenemos para guardar información es el backend, bueno, podemos usar Local Storage. Con Local Storage vamos a tener visibilidad solamente en ese dispositivo, de la información que se haya cargado en ese dispositivo. Si quisiéramos tener nuestra aplicación de To-Do en la computadora y en el celular, por ejemplo, en ese caso ya tendríamos que pensar en una alternativa de un servidor para centralizar la información y solicitarla a medida que se necesita. Bueno, la otra alternativa es que tenemos, en cuanto a almacenamiento o persistencia, tenemos Session Storage, que es muy parecida a Local Storage, pero Session Storage funciona hasta tanto, es decir, persiste la información hasta que el usuario cierra nuestra página. Una vez que el usuario cerró la página, listo, se limpió el Session Storage. En cambio, con Local Storage, como podrán ver, si se recarga la página o se cierra o se vuelve a abrir, va a seguir estando esa información. Y la última alternativa, que es bastante nueva y que los navegadores le empezaron a dar soporte, se llaman las indexes DB, es decir, las bases de datos indexadas. Estas bases de datos ya son mucho más complejas, tienen conceptos relacionados a base de datos en sí, tablas relacionadas, información relacionada, sirven para almacenar grandes volúmenes de información, a diferencia del local storage, y también esa información se va a almacenar de manera local en el dispositivo del usuario. Es la alternativa que tenemos en caso de que necesitemos una solución más completa que local storage. Yo particularmente no lo usé nunca, pero existe y en caso de necesitarlo se puede llegar a implementar. Hoy los navegadores ya le están dando soporte prácticamente todos a indexes DB. Acá les dejamos un link en caso de que lo quieran profundizar. Estas bases de datos indexadas son muy utilizadas en los casos de que se requiera trabajo offline. Es decir, yo tengo una página web, una aplicación web, la cual se carga en primera instancia y el usuario, por ejemplo, necesita reportar información. Está en la calle y esa información muchas veces no se puede enviar al servidor porque no tiene buena conexión o supongamos que está en el campo o en cualquier otro lugar. Entonces podría guardar esa información en la base de datos local y hacer una sincronización cuando el usuario recién vuelva a tener conexión estable. Para esos casos se puede utilizar las bases de datos indexadas. Eso está acá. Y con esto le daríamos el cierre a la unidad de JavaScript. Ya la próxima unidad también es de JavaScript, pero ya JavaScript moderno, con nuevas funcionalidades para manipular arreglos, para hacer for each de una manera mucho más sencilla, también para realizar conexiones a una API de una manera sencilla y poder traer información y que nuestra página siga creciendo en cuanto a dinamismo. Pero eso lo vamos a ver ya la semana que viene, calculo. Eso está acá, no sé si tienen alguna duda, quieren que veamos algo puntual, algún ejemplo. Si alguno se quiere poner a jugar con este concepto de Uy, disculpen, lo he dejado sordo. Estoy medio resfriado. ¿Aló? Gracias. Si alguno se quiere poner, les decía, si alguno se quiere poner a jugar con este tema de persistencia en el navegador, una función que estaría buena agregarle a esta página de login que creamos es el check de recordar contraseña. Entonces, si está chequeado recordar contraseña y
el usuario ingresa en mail y aprieta el botón ingresar, al saber que está chequeada ese select, agarramos y guardamos el email de manera local, en el local storage. Entonces, cuando vuelve a ingresar el usuario, lo primero que vamos a hacer es ver si tenemos información guardada en esa variable de local storage, setearla en este campo acá y ya mostrársela automáticamente al usuario. Eso si se quieren poner a hacerlo, a practicarlo, y si surge alguna duda, me dicen y lo vamos revisando. Estaría bueno si lo pueden hacer. Obviamente que deben tener un millón de cosas, pero si se quieren poner a practicarlo, está bueno. Bueno, ¿les queda alguna duda? Después les voy a subir ya la presentación, la versión final de esta presentación, para que se puedan poner a repasarlo cuando deseen. Si no tienen ninguna duda, vamos a empezar con las presentaciones. Antes de las presentaciones, me gustaría saber si alguno no tiene grupo para el trabajo práctico grupal y si tienen alguna duda también. Profe, yo tengo una duda sobre algo que me pareció en CSS, Sí, Luis. sobre WebKit. Es como para otros ordenadores, o sea, es como por si otro ordenador no lo tiene, no entendí muy bien eso. Sí, la propiedad WebKit está relacionada con versiones de navegadores diferentes. Entonces, por lo general las propiedades CSS se llaman igual, pero agregan ese guión WebKit adelante. Entonces, contemplando esa propiedad, se le da soporte a diferentes versiones de navegador. Por ejemplo, acá en este background que nosotros, bueno, esta es otra alternativa, pero podemos buscar un ejemplo de lo que me mencionás para que lo puedan ver los chicos. Creo que una era Moz para las sombras, ¿no? Perdón, Luis, se cortó, no te escuché. Ah, creo que uno era Moz, creo que era, ¿no? Para Sí, la ópera, no. Moz me parece que es para Mozilla, para Firefox, Mozilla Firefox, pero no estoy seguro. Eh, bueno, acá tenemos background filter, backdrop filter, pero el que yo había visto que estaba bueno es Lura, a ver si está por acá, no. Eh, bueno, acá tenemos el line height, que como propiedad de CSS es line height directamente, y con WebKit, anteponiendo este WebKit, le damos soporte para navegadores que pueden no llegar a tenerlo, puede llegar a no darle soporte. Son propiedades alternativas. Uno puede no utilizarlas, que probablemente donde uno está haciendo las pruebas, el navegador que está haciendo las pruebas, si tiene una versión bastante actualizada, no va a tener problema. Pero también está bueno considerarlo en caso de que querramos darle, por ejemplo, soporte a una versión de Internet Explorer o una versión vieja de Mozilla o una cosa así. Pero bueno, son otras propiedades CSS que se complementan a lo que nosotros vimos. Se van a encontrar con un montón de propiedades y cuestiones que no llegamos a ver. Eh, la realidad es que no se puede llegar a ver todo. Por ejemplo, en CSS existe un concepto de animaciones.
lo cual nos permite mostrar o darle animaciones, valga la redundancia, a elementos y hacer que incluso sea mucho más dinámico y mucho más agradables para los usuarios. A ver, acá sí tenemos algún ejemplo. Bueno, fíjense que acá va apareciendo texto de derecha a izquierda. Esto se hace con CSS y con estas propiedades de animaciones. Esto nosotros no lo llegamos a ver, pero bueno, son cositas que a medida que a ustedes les interese el tema y se vayan profundizando, van a ir apareciendo. Hay un montón de propiedades, como eso que veíamos de WebKit. Eso puntualmente es para darle soporte a navegadores más viejos. A ver si hay algún otro ejemplo. Bueno, de animaciones yo uso una librería que se llama Animate CSS. Animate.style. Esto, básicamente lo que tendremos que hacer para poder utilizar esta librería es descargarla a nuestro proyecto y referenciarla en el HTML. Pero fíjense que todo esto que ven acá, todas estas animaciones, se hacen a través de CSS, con las propiedades Animate, Animate Delay, Animate Transition. Son todas cosas que podemos llegar a lograr con CSS y con esta, ya lo podemos hacer nosotros manualmente, pero con esta librería puntual ya simplemente tendríamos que agregar una clase y obviamente agregar la dependencia. Todo esto acá se hace con CSS. Eso para que lo tengan ahí, si en algún momento alguno lo quiere profundizar, lo quiere implementar en su página, en su ejemplo o en donde sea, lo podemos ver más en detalle. Bueno, Luis, no sé si respondí a tu pregunta, me terminé yendo por las ramas. Pero sí, WebKit nos permite dar soporte a diferentes versiones de navegador. Son como una alternativa a propiedades CSS que ya están por defecto. ¿Listo? Gracias, sí, ahora ya entendí. Bueno, perfecto. Ahora no. A ver. CSS WebKit Exam. A ver si encontramos algún. Claro. Acá, bueno, tenemos con Appearance, que es una propiedad CSS, y podríamos setearle con el WebKit o el Moz que vos mencionabas anteriormente, que el Moz vendría a ser para elementos, para navegadores Mozilla. Y básicamente lo que hacemos es a esa propiedad puntual, que por ahí es media compleja o nueva, poner tres alternativas diferentes. Primero la normal, appearance, dos puntos none, después el guión bajo moz guión appearance y después el guión bajo WebKit, el guión medio WebKit, guión medio appearance. Así es. Si ustedes se encuentran con alguna propiedad así, quieren hacer una consulta, nos preguntan, ya sea en el canal o durante las clases y lo vamos viendo. ¿Alguna otra consulta? Si no es así, vamos a empezar. Bueno, no me confirmó. Tienen todos grupos entonces, entiendo. Hagan ese trabajo grupal que van a aprender un montón. Traten de hacerlo en grupos, díganse las tareas, suban a un repositorio, trabajen juntos. Preguntas, estamos a disposición. Si quieren aprender, está bueno para hacerlo. Profe, por Sí, Lucas. ahí nosotros vamos a trabajar con un repo también. ¿Nos recomendás que hagamos ramas? Cosa de no pisarnos. Como para ir Eh, practicando además. sí, estaría bueno. Estaría bueno el tema que por ahí es un trabajo Medio un bardo. sencillo, por así decirlo. Y Ah, es como mucho laburo que se le agrega. mm, Sino lo que pueden hacer en caso de que, o sea, cuando tenemos dos alternativas. Trabajamos en un repositorio varios y trabajamos en una única rama,
pero necesitamos mucha comunicación. Entonces yo termino mi trabajo del día o lo que estaba haciendo, lo subo y aviso al equipo para que se baje esas últimas modificaciones. Claro que lo primero que hagan era un git pull. Exactamente, Bien. exactamente. Entonces ahí seguramente van a tener que hacer un stash, guardar los cambios de manera local antes de hacer el pull, después subir esos cambios, ver si no se genera ningún conflicto. Por ahí, o sea, son dos alternativas, manejen las que a usted le resulte más cómodo. Ambas están buenas. Claro, yo te consultaba para ir practicando más que nada, porque normalmente trabajamos cada uno en su repo, entonces estos Claro, quilombos, por así sí, decirlo, sí, no está los bueno, tenemos. claro. Sí, sí, son dos las alternativas. Siendo una aplicación chica y que son pocos los archivos involucrados, por ahí meterle ramas le puede llegar a generar medio bolonqui. Pero si quieren trabajarlo en una sola rama, eso está bueno también para ver cómo es la dinámica. Estamos, gracias. Bueno, de los que tienen que presentar hoy, trabajo, aquellos que, que no tengan que presentar o bien que hayan coordinado para el día viernes y quieren cerrar lo que es la clase, lo pueden hacer. Si se quieren quedar a presenciar a ver las defensas de los chicos, también está bueno eso. Manéjenlo tranquilo. Vamos con los que tengo anotado. Voy a empezar a ver. No sé si hay algún voluntario que quiera arrancar por su cuenta. Si no, voy eligiendo yo. Yo quisiera que ya está la comida. Bueno, dale, Ignacio. Ahora que dejo de compartir. ¿Qué hago igual? Porque no estuve en la clase pasada, no sé cómo es el modus operandi, digamos. Ahí yo ahora te cuento un poco. Voy a dejar de grabar, ¿les parece? Así no les queda todo tanto ruido arriba. Cortamos la Bueno, clase.